Empezó a ir bien por dos motivos, yo creo. Uno, era un producto que el problema del emprendedor muchas veces es encontrar el cliente que te compre el producto. Sí. Y esto es algo que se estaba usando en la industria realmente, ¿no? Y además el target era el B2B, era la empresa industrial grande, el vertical era para alimentación humana y alimentación animal, de mascota, el pet food. Entonces realmente había un amplio espectro de potenciales clientes a consumir. Y luego se juntó el COVID. Se cerraron las fronteras. Normalmente estos productos suelen tender a venir del sudeste asiático, contenedores el precio disparado, contenedores que no salían, supply roto a nivel global. Ahí también es verdad donde la Comisión Europea lanza mensajes a todos los gobiernos, oye, hay que ser resiliente y tener capacidad interna de autoabastecernos de todo. Y eso se juntó ahí con la crisis de los transistores, los chips, etc., con la de la alimentación. Exacto. Y la verdad que el negocio fue bastante bien. Pocos negocios pueden decir que en los primeros 6 meses de operación hayan facturado 100.000 euros y casi sin saber cómo. Bienvenidos una semana más a Outliers. Hoy nos visita Daniel Andreu, que es un emprendedor del agro. Nos va a contar lo que se hace su empresa, todo el proceso productivo, el valor que aporta, el tema eco. Pero lo más importante de esta entrevista no es el negocio en sí, sino que Daniel es un emprendedor realmente atípico, que se ha pasado años bregando, tratando de escalar negocios y al final no ha tenido el éxito tradicional. Así que es una oportunidad en la cual un emprendedor muy valiente se pone frente a un micrófono y atrás de una cámara, si nos estás viendo también, para contar cómo se siente y cómo se vive estar emprendiendo y estar constantemente luchando. Vamos, un episodio con aprendizajes imperdibles. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias, Joseph. Bien. Nos ha costado hacer esta entrevista, ¿no? Porque hablamos la primera vez, ¿cuándo fue? Pues en septiembre y rondando mi cumpleaños, o sea que a mitad de septiembre más o menos. Pues han pasado 3 meses largos. Oye, gracias por venir. Vienes de Murcia, ¿no? Soy de Murcia, de Cartagena concretamente, pero esta noche he dormido en Málaga. Muy bien. Oye, tú eres un emprendedor del sector agroindustrial. He sido emprendedor del sector agroindustrial. Quizás eres el segundo de ese sector que hemos tenido aquí. Es poco común. Entonces, ¿cómo llegas tú a ese sector o de dónde vienen tus orígenes? A ver, yo creo que soy un emprendedor atípico porque soy del extrarradio, ¿no? Es decir, es raro tener gente que no sea de Madrid, Barcelona, Valencia, incluso ahora con el polo de Lanzadera. Pero bueno, soy una persona muy inquieta. Yo empecé a estudiar ingeniería porque mi familia o ser ingeniero o ser militar. Y yo, pues, por seguir un poco la tradición familiar, lo intenté, no lo conseguí. Estudié arquitectura técnica, que era como amigos me decían, oye, no fuiste lo suficientemente hombre para terminar arquitectura, ni lo suficientemente atrevido y osado para acabar industriales, ¿no? Que es lo que estaba. Y ni siquiera ejercí la carrera. En el 2005, y no había Infojobs ni LinkedIn, por supuesto, pues encontré trabajo en el mundo de la automoción y me pasé básicamente casi 13 años en el mundo de la automoción, en diferentes multinacionales. Me pasé por diferentes roles de marketing, ventas, operaciones, etc., innovación y +D incluso. Y en el 2012 pues, fue el primer contacto que tuve yo con el mundo del emprendimiento, que no sé si se llamaba startups o cosas así en el año 2011-2012. Ok, entonces tú eres de un sector industrial. Tornillos, hierro. Exacto. Y estabas en el sector automotor, que bueno, más o menos hace sentido, ¿no? Y ya estuviste en varias empresas multinacionales, ¿no? Estuviste en Goodyear, en Avis. Estuve en Goodyear, en Avis, estuve en Volvo Truck, en industriales, que no es nada sexy, a lo mejor para la gente de los camiones. Bueno, pero es una buena industria. Pero ¿por qué emprendimiento? O sea, ¿qué hace clic en tu cabeza o qué ves que te hace pensar, oye, ahora quiero ser emprendedor? En el 2010-2011, después, porque en Volvo habíamos montado un departamento de exportación de vehículos de segunda mano, había viajado por medio planeta, básicamente, además en países que ahora mismo no se podrían ni pisar, como Siria, Rusia, etc. Toda Latinoamérica, por supuesto, y le echaba muchísimas horas. Y decido, yo quiero hacer un cambio, quiero formarme. Yo siempre he sido, más allá de la formación reglada, me ha gustado mucho leer, la autodidacta, etc. Y quería estudiar un máster. No un máster en el IE ni en el SADE, por supuesto, no me daba la billetera para eso,
Pero estudié un máster en la Escuela Europea de Negocios y me acuerdo de las primeras clases, te decían, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor dentro de 5 años y tal? Y yo quiero ser VP de marketing de la multinacional, pam, pam. Y al acabar el máster aparecen los formatos de los Startup Weekend, que se hacían varios en España. O sea, son estos encuentros que van a X ciudad y Exacto. van un montón de emprendedores que van básicamente a buscar socios, ¿no? He escuchado yo. Yo en el 2012 no sabíamos ni lo que íbamos, realmente. Fui con un compañero del máster, lo organizaba simplemente con los logos, porque decía, no, lo organiza la Fundación Kaufman y los patronos son Google, Microsoft, bla, bla, bla. Y dice, bueno, esto tiene que ser algo maravilloso, ¿no? Fui con un compañero del máster, el formato es en un fin de semana, presentas una idea, trabajas sobre ella, haces un pitch al final del domingo a última hora. Okay. Y a lo mejor ganas, a lo mejor no. Si ganas, ¿te dan algo de financiación? Bueno, eran perks, básicamente. Vale. Créditos de Amazon, créditos de Microsoft, etc. Okay. ¿Y pero ¿cuál era tu idea? Básicamente era un poco digitalizar todos los procesos de PR que hacen los supermercados, que cuando vas los folletos de la promoción, lo que podría hacer un tiendeo, ajá, o lo que hizo Tiendeo en su día, pues algo parecido, pero que fuese en tiempo real. Sabes que cuando tú sales del supermercado, pues solamente te dan un ticket y te dicen, te han tocado 10 euros para la próxima cuenta. Sí. ¿No? Pues porque eso fuese en tiempo real, a través de una app móvil, etc. Bueno, como tiene ahora Carrefour, ¿no? Muchos años después. Sí. En ese momento no había, era todo con tickets y vouchers y todas esas cosas. Efectivamente, de hecho la empresa más grande de esto es americana, que es la típica del libro que ibas con los vouchers, los recortabas allí delante y tal, es Balasys, y están aquí en Aranjuez, en Madrid, y siguen operando ese modelo físico de recoger los tickets, etc. El tema es que el problema fue que ese domingo ganamos. Y cuando ganas, te vienes arriba, la dopamina te invade el cuerpo y dices, ya soy emprendedor, ya quiero montar la empresa. Y con 3 personas más que no conoces de nada, te juntas y montas una SL. O sea, con la gente, tú ibas con un conocido y conociste otros más ahí. Y entre los 4 montaste la empresa. Y un quinto que agregamos después, el CTO. Okay. Pero bueno, por eso te decía, que muchas veces dicen que van a esos eventos a buscar cofundadores. Se buscan cofundadores, se buscan gente que esté en el ecosistema. Claro, hoy hablamos del ecosistema emprendedor español y es grande, es extenso y sigue siendo muy pequeño respecto a otros mercados, pero es que en el 2011, 2012 no había nada. Esto era un desierto realmente y encontrarte a gente con inquietudes parecidas a las tuyas era bastante poco común, realmente, ¿no? Bueno, entonces te vas a digitalizar los vouchers o los cupones de los... Montamos la empresa, montamos la compañía, una compañía muy pequeña, con muy poca financiación de familia básicamente, y no tenía el tamaño suficiente para darnos a los 5 socios fundadores trabajo. Entonces, pues convives con esa frustración de querer colaborar en el proyecto, pero no poder estar full time porque sigues trabajando, etc. Hasta que en el 2016, estando yo en Barcelona, como todo en la vida, siempre hay un momento vital que te tiene que cambiar algo. Y mi primer hijo iba a nacer y mi mujer y yo decidimos, oye, pues nos volvemos de Barcelona a Murcia, más cerca de la familia, porque al final Barcelona es una ciudad muy grande para nosotros y más para criar un niño, ¿no? Entonces, bajamos, hablo con los socios y, oye, hay oportunidad, oye, pues la empresa ha crecido en este tiempo, hay oportunidad de incluir a más gente en la plantilla, hacía falta reforzar la parte de desarrollo de negocio y ahí que me incluí yo en esa parte, ¿no? Realmente. El problema de esa compañía, que ahora he visto con cierta retrospectiva, que es una compañía muy pequeñita, que el capital inicial es de la familia, se toman pocos riesgos y al final pues yo empiezo a chocar con la dirección de la compañía, ¿no? Empiezo a chocar, oye, pues esto no me parece bien, esto podríamos hacerlo de otra manera. La compañía, entre comillas, cautiva de un único cliente. Esto tan famoso de los libros de negocio de, oye, no tengas todos los huevos en la misma cesta. Pillaste un gran supermercado y... Una gran cadena de retail, claro, o de retail asset, que fue Richard Ellis, que es una multinacional americana. Básicamente trabajabas para ellos. Se convirtió en una software factory de este cliente, ¿no? Es más común de lo que uno cree que eso suceda. Es difícil escapar de eso. Cuando eres una empresa, que esa compañía es SaaS, y no escala todo lo que tiene que escalar y no diversifica todo lo que tiene que diversificar, porque es verdad que lo intentamos mucho en tipo de cliente y geografía, y se llegó a conseguir hasta cierto punto, pero no bajaba la dependencia de este cliente, ¿no? Claro. Entonces tienes ese miedo a perder lo ya conseguido, y es muy difícil el ser valiente a veces, ¿no? Decir, oye, hay un equipo de 12, 13, 14 personas viviendo de esto, están los socios fundadores, están los socios inversores que no son profesionales, porque al final es familia que ha confiado en ti, que te ha dejado un dinero, amigos, etc. Aunque había parte de dinero profesional, pero no te permite ser a lo mejor todo lo valiente que debes de ser en esos momentos, ¿no?
Entonces tú sales. Salgo en el 2018 mal. De hecho, fue en febrero de 2018, recuerdo. Un momento terrible a nivel personal, porque te queda ese síndrome de, oye, no soy bueno, no lo he conseguido, es la primera vez que me echan de una compañía que yo no me he ido voluntariamente, obviamente, y además tenía la mochila de que yo había cambiado mi vida en el mundo corporativo, cómodo, tranquilo, con buen salario, etc., mi mujer con trabajo en Barcelona, por nos venimos a Murcia, 1/3 del salario, te tienes que comprar una casa, un coche porque no tenías, viene un niño, mi mujer sin trabajo, decir, joder, ¿qué he hecho, ¿no? con mi vida, ¿no? ¿Y cómo sales de esto? O sea, escarmientas y dices, bueno, me vuelvo al mundo automotor, porque esto ahora, volver ahora a la industria era relativamente fácil, porque, bueno, pues oye, traté de emprender, no salió bien, pero fueron que 3 años o lo que sea. Sí. Y, o sea, podías haber vuelto. Entonces, ¿haces eso, escarmentas del emprendimiento o te tiras por el vacío más todavía? Creo que me tiro más por el túnel, por la madriguera del conejo, porque me tiro un mes tal cual, como los lunes al sol, saliendo de casa por la mañana antes que mi mujer, para que viera que me voy a trabajar. No te tenías que tintar el pelo porque no tienes. No tenía, porque entonces me quedaba un poco, pero bueno, a lo mejor me tenía que poner bigote o quitarme la barba para que no me reconociera, pero me iba antes, y me da vergüenza ahora reconocerlo, pero me iba antes porque, oye, yo comparto la vida con mi mujer, esto es algo que tenía que haberle contado en el minuto 1, pero tenía un... Pero explícame eso es interesante, ¿no? Y te agradezco la apertura con esto. O sea, tú salías de tu casa, aunque no tuvieses ninguna reunión y que te ibas a un café a ver cosas en internet, a buscar trabajo, ¿o cómo era el día a día? El día 1, después de despedirme de la compañía, que de hecho la compañía sigue operando y sigo siendo socio de ella, a ver si algún día podemos liquidar esa parte del trato emocional y ya cerrarlo. Ingresé el chalón en el banco y me fui al puerto de Cartagena, tal cual como la gente puede imaginarse, de los lunes al sol. Hay 2 faros, uno verde, uno rojo, y alternaba, para pues, si acaso alguien me veía, porque no me viera siempre en el mismo, ¿no? Realmente, que son la entrada a la bahía de la ciudad. Y me iba literalmente a pensar qué demonios había estado haciendo con mi vida y la falta de responsabilidad que tenía, o de corresponsabilidad que tenía yo con mi familia, que en aquel entonces ya era mi mujer y mi hijo, que había acabado de nacer, ¿no? Y la verdad que tardé prácticamente 2-3 semanas en empezar a reaccionar. Me pasé así en esa dinámica 2 o 3 semanas, oye, ¿qué hago, qué no hago, cómo se lo cuento a mi mujer, a mis padres? Es decir, era una situación bastante complicada. Al final se lo cuento a mi mujer, esa misma tarde se lo cuento, me voy de la mano de ella a casa de mis padres, se lo cuento a ellos también, lágrimas en los ojos, obviamente, porque, repito, habíamos cambiado todo un modelo de vida por una aventura, y como dices tú, las aventuras se acaban. Bueno, lo racional hubiera sido, oye, coge el teléfono, que conoces a mucha gente del mundo de automoción, e intenta volver allí, que es donde tienes todo el expertise, donde puedes apalancar todo el conocimiento que tienes, toda la red, etc., ¿no? Y decido que no. Decido mentalmente que no, que tenía ese síndrome de, a lo mejor, del impostor, de no haber conseguido lo que yo pensaba que se supone que es el éxito, que luego eso me ha ido cambiando durante el tiempo, realmente ha ido mutando bastante a lo que yo considero hoy el éxito, a lo que era hace 10 años, y decido volver a emprender, ¿no? Entonces vuelvo a tirar de agenda, pero no de la automoción, y vuelvo a conectar con gente del mundo emprendedor de la zona de Murcia, y coincido con uno que estaba en proyectos de innovación en el mundo agroindustrial. Estaba intentando... Aquí es que llegamos, ¿no? Exactamente. Ahí estaba intentando ayudar a los agricultores a entender cómo su producto, que no deja de ser una hortaliza, una fruta, se consumía y se vendía en el mercado destino. Imagínate un agricultor de alcachofa en Murcia vendiendo alcachofas en Finlandia, ¿no? Y dice, oye, pues tu producto se consume de esta manera en Finlandia y hay que empaquetarlo de esta otra forma y tal. La verdad que era bastante arriesgado, era bonito, porque al final estabas diciendo al agricultor de base cómo su producto se consume por el consumidor final, que no necesariamente es el vecino de la casa de al lado, y eso en un mercado muy lejano donde él lo produce. Pero volvemos a la síntesis del agricultor, ¿no? Que son industrias pensadas para un formato muy intensivo, donde se están profesionalizando, pero el agricultor de base antiguo, el payés incluso como se llama en Cataluña, pues está desapareciendo, y vienen de grandes corporaciones que lo único que miran es el último céntimo, ¿no? Realmente todo esto como que le chirría. Entonces, bueno, empezamos a hablar con varios de estos clientes que él tenía, nos dimos cuenta que a lo mejor no había que enseñarle
cómo se consumía ese producto a nivel físico, sino cómo podía él manejar los precios y desintermediar la cadena de suministro. Y se nos vino a la cabeza el crear una versión primitiva de un software que monitorizaba el precio del producto durante la cadena de valor, ¿no? Wow. Desde que lo... Pero esto es una empresa, esto es una idea grandilocuente, ¿no? Sí, porque vas sí. a llegar a un sector muy tradicional. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo hice un MBA hace muchísimos años, porque ya tengo canas. Y las tenía. había un caso en el MBA, que era un caso de un tío que decidió, se dio cuenta que en las granjas de pollos, los pollos machos se pelean entre ellos y se picotean y se matan. Entonces para eso tienen que les cortan los picos. Entonces él decidió que le iba a hacer unos lentes de contacto que hacía que los gallos no se viesen bien. Entonces claro, había todo un análisis económico. Y yo me acuerdo que hacíamos el caso y nos poníamos todos allí con nuestros ordenadores a hacer todo el análisis económico y tal. Y al final decía el profesor, pero bueno, pues si vosotros no veis que esto es una idea malísima. O sea, ¿qué granjero va a querer ponerle lentes de contacto a los pollos? Gafitas. ¿No? Entonces esto era quizás un poco una idea grandilocuente, ¿no? A ver, yo creo que los emprendedores tenemos una cosa que estamos siempre llenos de buenos propósitos. Okay. Y el buen propósito era intentar ayudar a algo tan básico como son los alimentos, que todos los días comemos por lo menos 3 o 4 veces en todos los hogares, que se lo pueden permitir obviamente, el poder echar una mano a que esta gente no sufriera tanto. Porque al final están sufriendo de una manera, tienen una presión muy grande de los costes, del precio. Incluso hay casos de gente que gana más dinero alquilando los terrenos para que monten placas solares, ahora ya no, pero antes sí, en vez de cultivar patata. Es un ejemplo tonto, ¿no? Entonces esto era como un software de gestión es el software de temas agrícolas. Sí, es el software que todo el mundo puede entender si en un poco de idea de pricing, el típico que te mide, te hace un scraper de toda la web de los competidores y te dice el precio del artículo, de la raqueta, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero basado en la cadena de suministro de los alimentos y cómo ese alimento se le va repercutiendo costes hasta el final del consumidor. Vale. O sea, cuando tú sales a contarle esto a todos los agricultores de la zona, ¿qué te dicen? ¿Sabes lo que me dijo el primero? Y dije, ya no tenemos nada más que hacer. Se sacó un móvil 3210 Nokia, me lo enseñó y dice, ¿tú te crees que con tu software voy a poder utilizarlo en mi móvil? Y digo, no. y acabó la conversación, porque es verdad, como yo no... O sea, es evidente, ¿no? También cuando inicias un nuevo proyecto, la idea es hablar con el máximo posible de posibles clientes, ¿no? Sí. De potenciales clientes. Cuando este hombre, que no era muy mayor, te saca un móvil que lo único que hace es llamar y mandar un SMS como máximo, pues te das cuenta de que lo que tú quieres construir y es la herramienta sobre la que él lo tiene que usar, no va a haber jamás un fit. Y además que luego te das cuenta de que ellos no tienen capacidad de negociación. Es decir, lo que vas a hacer es ponerle de mala leche. Porque vas a enseñar que su producto, el kiwi, se vende a 10 euros el kilo y a él se lo están pagando a 50 céntimos el kilo. Y no tiene manera de que eso cambie en el corto o medio plazo, ¿no? Okay. O sea, entonces, no era un problema real. Es un problema real, pero no tiene una solución. No tiene una solución. No tiene una solución. No es un problema real, pero no era un problema real en el set de problemas que ellos piensan que tienen que afrontar. Yo creo que es el problema número uno cuando se levantan por la mañana, pero se dan cuenta de que como no pueden hacer nada, absolutamente nada, lo van descartando en la lista y lo van dejando en la última parte. Vale. Pero bueno, al final, hablando con toda esta gente y pasándote por muchos campos, que al final te pasas por muchos campos, te das cuenta de otro gran problema, que es, oye, todo esto que tienes aquí, ¿por qué no lo recoges? ¿Y por qué es decir, lo vas a tirar? Y dices, no, se lo van a comer las ovejas o las cabras o... Eso es lo que llaman la merma. La merma, el destrío, el descarte, etc., ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Danos un ejemplo más ilustrativo. Pues básicamente tenemos dos niveles, ¿no? El que todo el mundo puede entender es que cae una pedriza, cae una nevada o una plaga y hay un producto no se puede recoger del campo y es una pérdida que se... O sea, una manzana que le cayó un pedazo de hielo, entonces... La dana en Valencia. Exacto, pues se le quitó un pedazo y entonces esa no la puedes poner en el supermercado. O que está afectada por una enfermedad y entonces si hay una parte del campo que está afectada, pues por contagio, pues se puede quitar todo, ¿no? Luego está la que es la estructural. Es decir, ellos trabajan con contrato y dicen, oye, yo necesito, 1.000 toneladas de este producto. Pero el campo le produce 1.200 y él no tiene salida para esas 200 toneladas. Se muere en el campo realmente. ¿Esas 200 no se venden porque la regulación europea no lo permite o porque no hay mercado? Porque no hay mercado o porque el precio, que es una subasta en tiempo real prácticamente de todos los días, va cayendo tanto el precio del producto
que al final no Ya cubren tiende los a cero. costes Ok. y no le merece la pena. No le merece la recogerlo. pena enviarla porque va a ganar. Esa es la del campo. Y luego Interesante. tenemos la estructural de la industria. Y a mí siempre me gusta explicarla con la industria de la conserva. Imagínate un bote de alcachofa, que tú lo abres y hay un corazón de una alcachofa. Para hacer eso se ha cogido una alcachofa entera del campo, se ha pelado y el 40% aproximadamente se ha tirado. O se ha dado de comer a los animales Ok. para quitárselo de encima. Y eso es estructural. Ok. Entonces tuviste que había, o sea, esto que tiran o que llaman merma, en realidad podría ser producto aprovechable. Eso es lo que Es tú alimento, Ok. no se considera residuo, se considera food loss, que es como se le llama realmente, es una pérdida de alimentos, de Ok. nutrientes. Ahora hay una nueva regulación que ya incluso a los agricultores no pueden dejar alimento en el campo, porque obviamente los datos macroeconómicos de estos son abrumadores, es decir, el valor en toneladas que se deja de recoger como alimento son 1.300 millones de toneladas en el mundo. Y en valor económico son 130 billones de dólares. Es decir, es más que que algunas economías de algunos Sí. países ¿Y subdesarrollados. esto se deja ahí, que se pudra, se quema o se lo comen los animales? Sí, y genera CO2, Claro. genera metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más Claro. importantes. De hecho, la agricultura intensiva, si mal no recuerdo, estaba en torno al 20% causante de los gases de efecto invernadero. Ok, entonces está claro. Tú ves que hay todo ese material y que hay que hacer algo con ello. Que se puede hacer algo. Y porque pero tú no eres... Ni tú eres- agrónomo, tú eres ni como era etnólogo de arquitecto alimentos. técnico, ni nada de eso. Entonces, pero cómo... Bueno, cuéntame, cómo... Insensato. Supongo que volvemos está a lo muy mismo, bien, ¿no? La ¿no? gente que emprende tiene que tener un punto de insensatez, ¿no? Perdonad. Tiene que tener un punto de insensatez porque al final, si lo piensas fríamente, yo creo que nadie emprendería en el mundo. Sí. Todo el mundo buscaría ser, ahora que está tan de moda ahora, el ser funcionario otra vez y cosas así, pero yo creo que... O youtuber. O YouTube, no sé. Como yo, eso es lo que yo quiero. pero- Mi hijo dice que es creador de contenido. Sí. Me pasa que la gente me lo escucha en Spotify, no en YouTube, así que no puedo ser youtuber. Claro. Ok, no, está claro. Entonces, bueno, entonces ¿esto cómo se convierte en un negocio? Pues básicamente hicimos una prueba muy sencilla junto con esta persona que había hablado, que tenía ciertas nociones técnicas, y un tercer cofundador que no conocía. Aquí hay uno de los primeros grandes errores del manual del libro negro del emprendedor, Sí. no te juntes con gente que no conoces y tal. Pues Ya. 3 personas que no nos conocíamos trabajando, que realmente como a la gente la conoce o viviendo con ella o trabajando con ella, no del evento tal o de Claro. la cerveza cual, ¿no? Entonces, bueno, lo juntamos, había cierta noción técnica de lo que se podía hacer y lo primero que se nos ocurrió realmente, sin pararnos en procesos muy complejos de tecnología de los alimentos, etc., es cojo esto, que lo considero materia prima húmeda, lo deshidrato, lo trituro, lo molturo y lo convierto como una harina, básicamente como un condimento. O sea, como por una decir. harina de alcachofa. O de brócoli, O de o brócoli. de tomate. Tomate en polvo todo el mundo lo conoce. Ah, bueno, tomate. Ah, eso ya me suena. Entonces, claro, tomate en polvo es un ingrediente que se usa para cocinar Efectivamente. y también para procesos productivos. Para muchos procesos productivos. Lo que la gente no conoce es que cuando nosotros vamos al supermercado a comprar un producto que va en una caja, sobre todo los que van en caja, llámese galletas, llámese pasta, etc., el 80% de los ingredientes para fabricar ese producto son ingredientes en polvo, que luego sufren procesos de transformación Ok. y se convierten en sólido, lo que nosotros vamos a consumir al final. O sea, que el receptor realmente de este producto que tú ibas a hacer B2B. era B2B. Ok. Vale, por si alguien se perdió, aunque yo creo que es bastante claro, ¿no? Recoges esta supuesta merma. Tenemos pero que en realidad supply que tiende a infinito. exacto, un supply que a lo mejor hasta te pagarían por llevártelo. La idea era que Casi. sí, pero nos teníamos que convertir en gestor de Ok. residuos y ya entonces ya no molaba tanto Vale, el modelo. entonces, bueno, pues digamos que no es un coste muy alto, lo recoges, lo pasas por un proceso productivo que lo convierte en un polvo, lo envasas y se lo vendes principalmente a la industria que produce, o sea, Unilever y estas compañías Sí. grandes o más pequeñas que producen alimentos. Efectivamente. Ok, bueno, mira, suena interesante. Eso Y- fue nuestro producto mínimo viable, que la compañía la fundamos en un julio del 2019 y en el marzo del 20 ya estábamos facturando. Ok, ¿y cómo fue? ¿Conseguiste clientes? ¿Empezó a ir bien? Sí, empezó a ir bien por 2 motivos, yo creo. Uno, era un producto que el problema del emprendedor muchas veces es encontrar el cliente que te compre el producto. Sí. Y esto es algo que se estaba usando en la industria realmente, ¿no? Y además el target era el B2B, era la empresa industrial grande, el vertical era para alimentación humana y alimentación animal, de mascota, el pet food. Entonces realmente había un amplio espectro de potenciales clientes a consumir. Y luego se juntó el COVID. Se cerraron las fronteras,
Normalmente estos productos suelen tender a venir del sudeste asiático, contenedores el precio disparado, contenedores que no salían, supply roto a nivel global. Ahí también es verdad donde la Comisión Europea lanza mensajes a todos los gobiernos, oye, hay que ser resiliente y tener capacidad interna de autoabastecernos de todo. Y eso se juntó ahí con la crisis de los transistores, los chips, etc., con la alimentación. Exacto. Y la verdad que el negocio fue bastante bien. Pocos negocios pueden decir que en los primeros 6 meses de operación hayan facturado 100.000 euros y casi sin saber cómo. Okay. Era en plan, te llamaba el cliente, oye, necesito esto, ¿lo tiene? Y yo, sí. 2 toneladas. 2 toneladas. ¿Y cómo fabrico yo 2 toneladas? Sí. ¿No? Realmente. Empezamos mucho viéndola con retrospectiva, yo creo que empezamos demasiado pronto. No teníamos afianzado procesos, no teníamos afianzado el tema, por ejemplo, hacer bien los unit economics del modelo. Era, cliente, vamos a facturar, vamos a empezar. A facturar. ¿Y esto cómo se produce? ¿Tenías que montar una fábrica? La idea era que no hacerlo con una fábrica, era aprovechar recursos, que en Murcia teníamos la gran suerte de que hay un hub, yo creo que es el hub más grande que hay en el mundo, de fabricante de pimentón, de paprika. Ok. El problema de la paprika es que se produce nada más que de agosto a noviembre. Entonces, toda la industria auxiliar que da servicio a estos fabricantes está prácticamente desusada durante 7, 8 meses al año realmente, ¿no? Entonces, podíamos aprovechar estos huecos y fabricar nosotros. Okay. Arrastrar procesos y fabricar nosotros. O sea, esto, tú me enseñaste la palabra fabless. Fabless. Me encantan estas nuevas palabras, ya la puedo adaptar a mi argot cuando hablo con alguien y le diré esto es fabless. Significa sin fábrica. Exacto. Esto a los inversores les encanta. ¿No? Sí. Porque haces producto sin tener que asset light, ¿no? O sea, sin tener que invertir en activos fijos, que es lo que a los venture capital les echa para atrás. Entonces, levantas dinero porque tienes aquí producto que se está vendiendo, una necesidad, ambiente macroeconómico importante. Aquí lo que le falta es capital para producir más, vender más, etc. A ver, nos pasaban 3 cosas. Una era, efectivamente, teníamos en un lado un papel de registro sanitario que decía, oye, eres fabricante de alimentos, de un producto, de un ingrediente. Además teníamos certificaciones como la IFS, que son muy del sector. Y por otro lado teníamos, oye, eres un fabricante sin coste de CAPEX. Claro. Esto al inversor le encantaba. Es decir, controlas todo el supply, controlas la materia prima, controlas el cliente, controlas la innovación, el producto. Pero lo que a mí no me gusta, que son los tornillos y las tuercas, no lo tienes, lo tiene un tercero. ¿No vendes? No tenemos coste. ¿Qué vendes? Tenemos coste, ¿no? Entonces, levantamos capital, levantar, qué palabra más fea, conseguimos capital, de hecho fue un capital inicial, el capital inicial fue un Business Angel en agosto del 19, eso sí que es Venture Capital, pero no teníamos ni registro sanitario, no sabíamos si nos lo iban a dar, eso sí que fue capital riesgo, pero el primero profesional fue en mayo del 21, realmente, ¿no? 1 millón de euros, que complementamos con los típicos ENISA, préstamos blandos de la comunidad autónoma, etc., y luego levantamos capital o conseguimos más capital hasta llegar a los 2,4 millones, una cosa así, en los siguientes 18 meses. Esto pintaba muy bien, ¿no? Porque aparte de todo lo que ya dije antes, de nuevo, Product Market Fit, clientes, ventas del minuto 1, entorno macroeconómico favorable. Discurso bonito de la sostenibilidad, impacto medioambiental. Saldría y aparte no lo creíamos, ¿eh? Sí, sí. Exacto, ¿no? Porque al final es un tema, estás cogiendo algo que se va a desechar y lo estás haciendo productivo. Y encima bien financiada, ¿no? Entonces, ¿cómo siguió el tema? El tema es que todo era muy bonito hasta 2022. En el 2022 hay una subida de costes brutal de todo, de la luz, la energía, el gasoil, el papel higiénico, el cartón, es decir, todo subió de una forma exacerbada. Esto fue principalmente por los costes de la energía, ¿no? Como consecuencia de la guerra de Ucrania. Sobre todo. Empezó con la guerra de Ucrania, con la falta de ciertos suministros de ciertas materias primas, se aprovechó en la subida. Pero a ti eso te hacía bien, ¿no? Que hubiese menos materias primas, sí, ¿o no? Sí, no. Porque las principales materias primas son cereal, básicamente. Entonces, con un agricultor que estaba cultivando alcachofa, por poner otra vez el ejemplo de alcachofa, ve que gana más dinero plantando cereal, que antes no lo hacía, deja de plantar otro tipo de productos realmente. O sea que te empezó encima a ser más complicado conseguir el acceso a una materia prima homogénea y estable, que era el gran problema que teníamos, el gran challenge que solventamos al principio. Y nos incrementó, nosotros valorizábamos la materia prima pagándole. Entonces también ellos vieron la oportunidad de subirnos un poquito más el precio. Entonces el coste de materia prima no subió, sumado al coste energético de transformar toda esa materia prima en un producto final que nos subió casi un 60%, más la logística.
básicamente, ¿no? Entonces, nos metimos en márgenes productivos negativos, no me da vergüenza decirlo, pero a veces cuando tienen márgenes muy estrechos, a la mínima te traspasan todos esos costes tus proveedores, y nos metimos en el sándwich fatal, ¿no? Es decir, me suben los costes, pero no puedo traspasarlos a mis clientes, porque mis clientes no se lo pueden traspasar a los suyos, que son las cadenas de distribución, ¿no? Son los supermercados. Esto no lo pudimos hacer durante un año, teníamos caja y decidimos, oye, pues aguantamos y seguimos produciendo, seguimos vendiendo, somos conscientes de que tenemos márgenes operativos negativos, tenemos que salir de ellos lo antes posible, lo conseguimos en el último Q del 22, perdón, con la intención de, oye, esta lección que hemos aprendido de fabricar en casa de terceros está bien, pero cuando escalas, quieres controlar procesos, quieres innovar sobre el proceso o quieres generar nuevos productos con tu propia I+D, necesitas tener parte de esa producción internalizada, ¿no? O sea, que lo que antes era algo que se veía como un gran beneficio y que te ayudó a levantar capital, ahora era... A modo operativo, cuando tienes que ser un negocio de verdad real y generar EBITDA y tender a EBITDA positivo, porque nosotros teníamos... La gran diferencia con las empresas de SaaS es que teníamos un monstruo que se llama Working Capital, que cuanto más creces, más necesitas. Claro. Y cuando tienes en la última línea de la P&L negativa, el banco de turno te dice que no te doy confirmings y no te doy pólizas y no me da circulante, ¿no? Sí. Entonces, estábamos financiando todo nuestro negocio con el balance, ¿no? Sí. Entonces, se junta realmente el que hay una necesidad latente de poder controlar todo ese proceso de manera interna con la necesidad de inyectar nuevo capital para poder hacerlo. Y a ello que nos ponemos durante todo el 2023 a levantar una nueva ronda que financiará los próximos 2 o 3 años de la compañía, ¿no? Con buenas expectativas, buenos clientes, con buenas iteraciones de producto, con producto ya diferencial, no tan commodity como arrancamos al principio, pero hacía falta asentar todo eso, ¿no? En una industria muy, no antigua, pero muy cauta. Parece, nuestros principales clientes estaban en Europa, en 6 países, Alemania, Holanda, Italia, Inglaterra, Irlanda, España y Portugal, y el que era más clasista para él la innovación agroalimentaria era España, sorprendentemente. Los clientes nacionales eran mucho más reservados a tomar riesgo en cambiar una formulación. Entonces eso nos hacía que nuestro cierre de cliente fuese de 1 año a 1 año y medio. O sea, es un lead time un ciclo largo. Muy largo. Entonces, bueno, empezamos a intentar levantar capital durante 2023, desde marzo a abril hacia adelante, confiando mucho en los números, en las LOIs que teníamos de los clientes, en las pruebas de concepto que estábamos haciendo con ellos, teniendo en cuenta que un ticket medio de un cliente nuestro eran 100, 200K de media al año, es decir, son tickets medios muy altos. Y con buenas perspectivas de clientes tipo Nestlé, yendo a Lausanne, al centro de I+D no sé cuántas veces, a Holanda, aquí en España con gente muy grande como Europastry, etc., trabajando muy, muy, muy estrechamente. Pero llegó el Winter Venture Capital, este tan famoso, ¿no? El invierno nuclear del Venture Capital, y de septiembre a diciembre del 23, todas las oportunidades que teníamos se nos fueron cayendo. Oye, hablamos más adelante, oye, prefiero que la compañía haga un performance mejor de cara al 2024. Y empezamos a ver que yo le decía a mis socios, oye, realmente hay un problema, o nos hacemos muy, 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 muy pequeños y siempre teníamos el problema de cómo mantenemos la cartera de clientes con el circulante, etc. O realmente hay que buscar una salida un poco diferente, ¿no? En enero de 2024 tuvimos una oferta de compra de la empresa, no con una LOI, sino con un contrato, con unas condiciones muy agresivas, sí que es verdad, pero bueno, bajo mi punto de vista hoy nos permitía seguir teniendo la oportunidad de demostrar que el modelo podía funcionar y escalar realmente. O sea, esto era algo tipo private equity que te compraba y os ¿Era un dejaba family el office? mando. Un family office, ok. O sea, no era un socio industrial, era alguien que, oye, yo voy a ser el dueño y vosotros vais a seguir trabajando conmigo. Era un family office que había sido industrial y conocía bien el sector agroalimentario. Okay. Es decir, tenía ese fit del mercado. ¿Y no aceptasteis? Yo sí, pero el 80% de una mayoría reforzada en una junta de accionistas dijo que no. Dijo que no. Okay. Una pregunta, pues esto ya vamos a ver, o sea, ya imagino en dónde va a acabar esto, ¿no? por cómo lo vas contando, ¿no? ¿Tú crees que aquí el problema es que se os acabó la caja? Déjame reformular la pregunta. Si no hubiese venido el winter del Venture Capital y hubieses levantado una ronda de 3-4 millones, eventualmente hubieses podido haberle dado la vuelta a los economics,
¿O tú crees que la idea de por sí es que no iba a chutar nunca? O sea, no te iban a dar nunca los economics. A ver, el sector food tech, que es la palabra que usa el ecosistema para nombrar donde nosotros estábamos, es un sector relativamente joven a nivel global. Ya no solo hablo de España. En España creo que lleva 5, 6, 7 años, ¿no? Realmente. Entonces, las empresas más avanzadas y que han levantado rondas gigantescas, gigantescas me estoy refiriendo de cientos de millones de euros. La gente habla del mundo SaaS, pero en el mundo foodtech se han levantado rondas de 300, 400 y 500 millones de euros realmente. Están en fase preindustrial. Es decir, tu cliente es un cliente muy grande, o potencial cliente es un cliente muy grande, que consume mucho volumen y tienes que darle servicio de manera constante con la misma calidad a un precio razonable, ¿no? Realmente. Entonces, el gran problema que teníamos era ajustar ese unit economic final que necesita mi cliente para introducir mi producto en su producto, en la formulación de su producto. En la harina con el huevo para hacer el bizcocho, por decirlo de alguna manera. Entonces, te hace falta una escala, una economía de escala mucho mayor de donde estábamos nosotros. Soy consciente de que era un camino muy difícil, que haría falta por lo menos 5 o 7 millones de euros vistos desde nuestra perspectiva, pero no era imposible llegar allí. O sea, ¿tú crees que los economics se hubiesen dado eventualmente? Okay. Sí. ¿Hay alguna empresa foodtech española que haya empezado como startup que haya tenido un éxito así relevante? El éxito, si lo medimos con EBITDA positivo, flujo de caja positivo, todavía ninguno. Todavía no, pero que se han generado más interés en inversores, o sea, que están fondeados. Sí, a ver, en foodtech a Globo la llaman foodtech también. Entonces, bueno, pero Globo no es realmente una foodtech. Pero que de hecho hizo un post el otro día, bueno, estamos grabando en diciembre, aunque esto va a salir en enero. La semana pasada hizo un post en LinkedIn un poco defendiendo a Oscar Pierre. Sí. Y bueno, ha sido bastante polémico. Me han aplaudido por un lado y dado palo parejo por otro. Si pero bueno, digamos que no es una foodtech. No, para mí tampoco, ¿eh? Pero una foodtech así que realmente que haga algo tecnológico como lo que tú hacías en cuanto a algo con la cadena de producción o el proceso productivo. Hay. A ver, yo en foodtech lo divido de dos partes. La parte más de fast moving consumer good, la parte más de marca, etc. Y aquí hay una empresa en España que a mí me gusta mucho, de mi amigo Alberto, de Smileit. Lo están haciendo de 10. Básicamente alimentación infantil ecológica. Okay. Están disruptiendo la categoría y son la segunda alternativa después de Nestlé. Es decir, es un bicho importante. Vamos a invitarlo al podcast. Cuando quieras, aparte Alberto, supongo que encantadísimo. EBITDA positivo y casi flujo de caja positivo. Es un éxito global. Y luego está la otra parte de foodtech, que es más la parte de gente con bata blanca en un laboratorio, con probetas, probando el desarrollo de nuevos alimentos o nuevos ingredientes funcionales, etc. De estas a día de hoy, lamentablemente, todavía no hay un gran caso de éxito a nivel global. Sí, sector complicado también, ¿no? Pero inclusive, inclusive hasta la carne vegetal, que parecía que iba a ser la gran esperanza. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo escuché una vez un podcast de Impossible Foods y hace como 5 o 6 años y quedé todo motivado y mi hermano es broker. Y a mi hermano, oye, tienes que comprarme acciones de Impossible Food. Y me dice, no cotiza, pero hay otra que se llama Beyond Meat que cotiza. Al 94% de pérdida, ¿no? Sí, bueno, yo salí antes, ¿no? Pero es lo que digo, ¿no? Que es un sector complejo. Inclusive Beyond Meat, que era como la gran esperanza blanca del sector, no crece el consumo, no hay barreras de entrada. Es complicado. Poco productiva, pero bueno. Ok, mira, me interesa, según has contado la historia, o sea, se ve que tú tuviste, que la empresa tuvo como un éxito inicial y unas perspectivas fabulosas al principio, y después entraste en un proceso más o menos largo, o más largo por lo menos que ese éxito inicial, de como que las cosas no funcionan, perdemos dinero, el ciclo de clientes es muy... O sea, que es como un periodo en el cual la empresa va mal, que es esto lo que llaman el valle del desierto, ¿no? En los emprendedores. Sí, además, las startups. Tengo un amigo muy crítico con el tema de esto. Tú llámate empresa cuando tengas EBITDA positivo. EBITDA positivo, empresa. De momento somos startups. Además de combatir contra el mercado, que siempre está luchando contra el mercado y sacar la cabeza fuera del agua, nosotros internamente, y yo creo que es algo que la gente no lo suele compartir, pero siempre hay muchos problemas internos de gestión, de gobernanza interna. En nuestro caso tuvimos 2 problemas grandes de socios que tuvimos que resolver internamente, que te apartan del foco del día a día. Y luego nosotros estábamos dejando de querer ser una startup, entre comillas, porque a mi cliente potencial las startups le dan miedo, le dan esa sensación de fragilidad, de que hoy estás, pero mañana no puedes estar. Y yo necesito tener un supplier
robusto, confiable, de garantías, ¿no? Al final estamos trabajando con alimentación. Y estamos transitando ese valle de la economía hacia la economía real, ¿no? A convertirnos en un fabricante de ingredientes alimentarios. Una pyme, de startup a una pyme. pyme, correcto. Exacto. Y eso es muy complejo realmente, ¿no? Y es complejo también cuando tienes problemas, como te decía, internos. Un socio fundador tuvo que salir de la compañía. Luego tuvimos un socio inversor que las cosas no fueron como nosotros esperábamos y nos tocó tener que devolver el capital. Ese capital en ese momento se devolvió con deuda en vez de devolverlo con una ampliación de capital que podíamos haber hecho en la compañía. Y al final se te va atragantando, se te va haciendo cada vez más bola y dice, oye, yo veía una salida bastante buena a la venta de la compañía a este family office, porque era un family office que sí que había tenido éxito, había vendido su compañía a una multinacional americana por más de 9 cifras, o sea, 9 cifras no, por 9 cifras, y tenía capacidad tanto económica como de conocimiento de hacer crecer la compañía, ¿no? Pero mis socios en su mayoría teníamos parte de Business Angel, gente del mundo financiero nacional y Venture Capital. Al final sabes que con el mundo Venture Capital estás jugando a la probabilidad. Tú eres una probabilidad de la estadística. Bueno, no es que le da igual, pero ellos saben que para ellos es menos traumático que para el founder que la empresa cierre. Sí, al final es, oye, esto ya está en nuestros libros, en nuestro balance está cero, no pasa nada, ya está pasado por la CNMV, en nuestra auditoría anual ya está puesto en pérdidas, o sea que no hay ningún problema. Bueno, entonces esta empresa terminaste liquidando. De hecho, así fue que te conocí, ¿no? Porque vi un post, no sé si era un post o un artículo, hablando del fin de la compañía. Y eso me llamó la atención y te llamé. Eres de las pocas personas que vienen al podcast no recomendadas por otra persona, sino porque proactivamente Entonces lo hice bien, no lo hago mucho. Lo hice bien. Exacto. Entonces, te quería preguntar, tú, todos estos años de emprendimiento, que, o sea, imagino que habrás aprendido, que te habrás pasado bien, pero al final no han terminado como tú quisieses, ¿no? Y según lo que cuentas, intuimos que han sido duros. ¿Tú los consideras como que fueron años perdidos para ti? ¿O lo consideras parte del camino? ¿Qué reflexionas con respecto a este periodo de emprendedor que has tenido? Si pienso que he perdido el tiempo, soy un necio. Porque al final el tiempo es el único recurso que no puedes ni comprar, ni vender, ni regalar. Al final es el que es y tienes que invertirlo de la mejor manera posible. En ese momento, y sigo pensándolo, fue la mejor manera de invertir mi tiempo. Aprendes, conoces gente. Me permitió hacer el post para conocerte a ti y venir aquí, que para mí es como el Larry King español. Gracias. Esto se lo voy a contar a mi esposa. Díselo, bueno, lo va a escuchar porque escucha todos los podcasts. Da igual. Pero no considero que en ningún momento haya perdido el tiempo, siempre se aprende algo. Pude haber tenido la oportunidad de no haber emprendido y haber vuelto al mundo corporativo. Decidí no hacer eso y al final la mejor decisión es la que se toma, pues obvio. Y al final el que es emprendedor lo es tanto trabajando para un tercero como por cuenta propia. Por cuenta ajena, por cuenta propia, ¿no? Realmente. Por cuenta ajena, oye, pues siempre existe la figura del intraemprendedor, que según la corporación donde trabajes, pues tienes más capacidad de poder ir a un lado a otro, y si al final tienes esa necesidad imperiosa de poder demostrarte, al final es un reto, ¿no? Es como intentar escalar el Everest. Te cuento una anécdota muy rápida. A mí el año 2023 me detectaron, entre comillas, un problema de salud, un pico de azúcar, bueno, cosas de estas que parece ser que es un mantra de los emprendedores, que siempre hay un problema de salud, que se nos va la vida en ello, que no nos cuidamos. Pues volví a empezar a hacer deporte, otro topic, ¿no? Otro mainstream del mundo emprendedor. Y yo había corrido en pista haciendo atletismo y volví a correr, pero larga distancia. Me decía, no, primero corre 5 kilómetros y luego 10. No. Yo una carrera de montaña de 50 kilómetros la primera y luego una de 90 y tal. Entonces al final te das cuenta de que, oye, enfrentarte a un reto como correr una carrera de 90 o 50 kilómetros por montaña es como construir una compañía. Oye, tienes que fasearla poco a poco. Oye, 5 kilómetros, esto ya lo he corrido. Otros 5. Entonces yo creo que es algo que en mi ser es algo que me gusta. Y también es verdad que a lo mejor yo soy una persona que soy más iniciadora que gestora. Es decir, hay gente que se siente más cómoda a los inicios de una compañía, la lleva del 0 a 1 millón, como dicen los amigos del podcast de Disney, ¿no? Del 0 a 1. Y luego hay gente que se siente muy cómoda de 1 a 10 y hay otra gente de 10 a 100 millones realmente, ¿no? Pues yo me siento más cómodo en la parte del 0 a 1. Del 0 a 1, efectivamente. Okay. Está claro, entiendo eso, pero incidiendo.
Pues claro, tú eres una persona, me imagino más o menos de mi quinta, tienes familia, tienes esposa, y tú no piensas a veces, oye, si me hubiese quedado en Goodyear o en Avis, ahora sería el vicepresidente de no sé qué, aquí con coche de empresa, tranquilidad. De hecho, estaría pensando ahora cómo hago para que me jubilen anticipadamente. Y ponemos a hacer otra cosa. O sea, eso es algo que piensas, no piensas, te da igual, te tortura. A mí una vez me dijo un emprendedor que no quiso vender la empresa, me dijo, mira, yo le pregunté, bueno, ¿y tú te torturas con esto? Me dice, todas las mañanas me levanto, cojo un palo de golf, empiezo a dar en la cabeza y digo, soy idiota, ¿no? Pero bueno, este era un caso más extremo. Pero para ilustrar, la pregunta es si tú, no sé si es algo que piensas o simplemente fue otra etapa y ya está. A ver, no lo pienso mucho, porque si cualquiera que pueda ver mi LinkedIn ve que 3, 4 años y me muevo, al final cuando tú te mueves de una multinacional a otra, porque tienes inquietudes o porque crees que has cumplido un ciclo, o lo que pasa mucho, y tú conoces el mundo corporativo, te han prometido ese ascenso o te han dicho que ese ascenso te puede llegar a ti, pero nunca te llega, te enfadas y te enfadas con el mundo, con la compañía y te vas. Luego eso también va cambiando, ¿no? Porque yo esas decisiones con 22, 23, 30 años las podía tomar y ahora pues tienes 2 niños pequeños, tienes una mujer y tal, y dices, uy, ahora me puede costar un poco más. O no, porque inconscientes somos toda la vida realmente. Pero no le echo mucha cuenta realmente a si me hubiera quedado, qué es lo que hubiera pasado o dónde hubiera estado realmente, ¿no? Okay. ¿Y a futuro qué quieres hacer? ¿Vas a emprender? ¿Estás trabajando? Ahora estoy trabajando otra vez por cuenta ajena, otra vez en la automoción, fíjate. Mira, lo que incido yo. Podría haber vuelto. Pues he vuelto a una compañía que fue una startup hace 25 años, que fue una 1 billion company porque se vendió por 1.000 millones en cash out, nada de cambio de acciones, hace 5. Y es una empresa de tecnología enfocada en el mundo de la automoción. Es decir, tiene cosas que a mí me gustan y en un sector que conozco, ¿no? Y en un tipo de cliente que conozco. Y bueno, de momento estoy aquí porque le he prometido a mi mujer, que es funcionaria, es enfermera, no sé si esto lo va a escuchar ella algún día, que hay que rellenar la hucha, hay que dar un poco de tranquilidad a la familia, que oye, que volvemos al mundo corporativo, tranquilo, predecible, con criterio. Entonces, bueno, no es tranquilo y predecible, pero sí es más estable, digamos, podría ser más estable que el emprendedor. En las primeras entrevistas me decían, no, es que esta compañía es muy dinámica, con mucho estrés y tal. Claro, para ti y yo me decía, no, tranquilo. Tal. No sé, dice, no, pero que de verdad que es muy tal. Y yo, no. Pero ¿y te hallas en ese entorno? Porque, o sea, después de todos estos años, con esta lucha y este dinamismo que has contado, o sea, debe ser complejo, ¿no? Aferrarte a una disciplina un poco más organizada de una empresa grande, sí, además, procesos, que no digo que, o sea, cuando digo procesos y esto no lo estoy diciendo despectivamente, que son las cosas que necesitan las empresas grandes para funcionar. Pero ¿cómo has encajado? ¿O cómo te has sentido? A ver, es una apuesta personal y es una apuesta personal que yo compartí con el leadership y con mi manager que tengo. Es decir, yo vengo de gestionar, de construir, de ir de 0 a 1. Y conscientemente busqué un rol de trabajo sencillo, entre comillas, es decir, ventas, que es un perfil que engloba, oye, tienes tu gestión con tus clientes, tienes tus procesos, pero de ti no depende la vida de la gente, no depende pagar nóminas, obviamente. Es decir, tu impacto se reduce solamente, pero tu tranquilidad aumenta en ese producto. Más que sencillo, yo diría que has elegido lo que llaman un individual producer. Sí. O sea, que tú trabajas, lo haces bien, buen trabajo, un poquito de suerte, te va bien. Exactamente. Exacto, depende de ti, no depende tanto del ecosistema, del entorno. Okay. Yo creo que es una buena, ese factor de suerte. Yo creo que es una buena transición para un emprendedor. Pero ¿y tienes en la cabeza volver a emprender algún día? Sí. O sea, si te digo que no te engaño. Y si me escucha mi jefe, lo siento Santiago, lo siento Ike. Pero básicamente el que es emprendedor, el que ha probado las mieles no del éxito, es que el éxito al final cada uno lo puede interpretar de una manera. Como te decía, a mí me gusta construir, me gusta... O sea, he descubierto que me llena muchísimo construir un producto y ver cómo ese producto lo compra un cliente, te paga por ello encima. Y además puedes vivir por ello. Me parece algo apasionante. Y además puedes pagar nóminas. Llevo 3 o 4 años que le tengo un respeto enorme a la gente que paga nóminas y sabe lo que es pagar nóminas. Porque cuando vas a una multinacional, al corporate y esto de las nóminas, hay alguien que te las paga. Es una línea en el budget. Sí. O sea, es como que si tú tienes un P&L, que poca gente lo tiene, ¿no? Pero bueno, yo tenía un P&L y para mí cada persona al final era una línea en el P&L.
pero no las pagaba yo. No, te venía una nómina de ADP o el gestor de nóminas que te mandara Sí. y bueno, está en el banco, ya ha llegado. Sí, exacto. Nadie sabe lo que cuesta el generar eso, ¿no? Al Sí. final. Entonces, le tengo bastante respeto, me llama mucha atención. Volvemos otra vez al riesgo emocional, porque al final emprender, hay que recargarse mucho las pilas para volver a emprender realmente. Admiro a la gente que a cada uno, haya ido bien o mal, se da sus 6 meses de tranquilidad, 3 meses, 2 meses o un mes incluso, y vuelve otra vez a la batalla, ¿no? Parece... En la época de la Edad Media, la gente que iba a las cruzadas, volvía de Tierra Santa con las heridas, se lamía las heridas, se volvía la coraza otra vez y otra vez a la guerra. Muy bien, entonces tú estás, bueno, aportando valor en una empresa, haciéndolo bien, pero también te estás lamiendo las heridas. ¿Okay? Por Muy decirlo de bien. alguna manera. Que no quiere decir que a lo mejor mañana diga, y oye, pues Pues, estoy muy bien y no me quiero caer. Claro, cambia aparte los momentos vitales, etcétera, etcétera. Bueno, oye, Daniel, muchísimas gracias por venir aquí ti, desde Josep. Cartagena, Murcia. Y eres el segundo murciano, creo que tenemos aquí. Tuvimos a Rodrigo Rodríguez De Cartagena también. hace mucho tiempo. Así le mandamos un saludo, que a veces escucha. No está la cosa agobiante. Sí, bueno, sí, tendrá otras preocupaciones ahora él, pero bueno. Oye, gracias por venir. A ti, Josep, por mí Me ha también. encantado conocer tu historia y tu sinceridad. Y bueno, estaremos al tanto a ver si en unos años vuelves a emprender. Si hago un post, ya lo leerás. Exacto. Oye, para terminar, si dentro de 15 años nos encontramos tú y yo, que ya estaremos o retirados o cerca de retiro, ¿qué crees tú que tendría que haber pasado en tu carrera o en tu vida para que tú te considerases que has tenido éxito? A ver, a nivel profesional, casi mezclado con lo personal, es una pregunta que yo me hago a mí mismo y cada día lo tengo más claro, y yo creo que tú también lo tienes claro como padre, que es darle la estabilidad que necesitan a tus hijos para que se puedan desarrollar, para que puedan venir a este mundo cada vez más complicado, que yo cada vez menos entiendo y ellos cada vez menos van a entendernos realmente. Sea hecho por cuenta ajena, por cuenta propia, eso es casi irrelevante para esa parte del éxito. Y para la mía profesional, al final a mí me gusta aportar valor. Y me gusta que lo que yo he adquirido como conocimiento, soy una persona muy transparente. Yo no voy a cobrar horas y minutos por hacerte la consultoría ni nada, es decir, no me dedico a eso, y la gente que me pide ayuda lo sabe, y la gente que me conoce, y yo, pues, toda la red que conozco, pues intentamos buscar la solución, ¿no? Entonces, si puedo aportar valor, o por cuenta propia, por cuenta ajena, ahí habrá sido haber llegado al éxito, ¿no? Realmente.